El aroma a canela y café recién molido flotaba por la plaza como una promesa cálida en medio del concreto. Teo Santander caminaba con las manos en los bolsillos de su traje hecho a medida, los hombros tensos bajo la tela italiana que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas que pasaban a su lado. Acababa de salir de su edificio corporativo, ese gigante de vidrio y acero que dominaba el horizonte financiero de la ciudad como un monolito de ambición y poder, y necesitaba despejarse antes de la reunión de las 11. Números, proyecciones, adquisiciones. Su mente era una máquina calibrada para el éxito, programada desde la juventud para calcular riesgos y maximizar beneficios. Pero incluso las máquinas más eficientes necesitan mantenimiento, y la suya estaba al borde del sobrecalentamiento. Llevaba 3 semanas consecutivas durmiendo menos de 5 horas por noche, cerrando un acuerdo con inversionistas japoneses que habían resultado ser infinitamente más exigentes de lo anticipado. Se detuvo frente al carrito de café casi por instinto. No era su estilo habitual. Prefería las cafeterías minimalistas con baristas hipsters que memorizaban su orden y lo saludaban por su nombre. Pero algo en ese momento lo hizo quedarse. Quizá la autenticidad de la escena. Quizá el cansancio que nublaba su juicio habitual. Quizá simplemente necesitaba algo real en medio de tanto artificio corporativo. La fila era corta, 3 personas. Un estudiante con audífonos enormes, una señora mayor con bolsas de mandado y un hombre de mediana edad con barriga prominente y camisa arrugada que olía a cigarrillo desde 2 metros de distancia. Teo se colocó al final, revisando su reloj. Un Patek Philippe que costaba más que un auto deportivo de lujo. Tenía tiempo. Exactamente 17 minutos antes de que su asistente empezara a enviarle mensajes de pánico, preguntándole dónde estaba. El hombre de la barriga se inclinó hacia un acompañante que Teo no había notado antes, otro tipo con aspecto descuidado, y soltó un comentario en voz baja, pero perfectamente audible para cualquiera en un radio de 3 metros. «Mira nada más esas curvas, hermano. La vendedora está para comérsela entera. Ese trasero debería ser ilegal». Teo ni siquiera lo procesó conscientemente. Estaba respondiendo un mensaje urgente de su director financiero sobre las proyecciones del tercer cuarto cuando la tormenta estalló con la fuerza de un huracán categoría 5. La mujer detrás del carrito se giró como un relámpago. Cabello castaño recogido en una coleta alta que se balanceó con el movimiento violento. Ojos color miel encendidos de furia. Mandíbula apretada con una tensión que prometía violencia verbal inminente. No era particularmente alta, quizá 1,65 m, pero en ese instante parecía ocupar todo el espacio disponible en la plaza, como si su indignación la hubiera expandido hasta llenar cada centímetro cuadrado. ¿Perdón? Su voz cortó el aire como un cuchillo recién afilado, precisa y peligrosa. Teo levantó la vista de su teléfono, genuinamente confundido. Ella lo estaba mirando directamente a él. Sus ojos eran láseres enfocados en su rostro, buscando confirmación de su culpabilidad. «Disculpa, ¿qué dijiste?», insistió ella, con las manos apoyadas firmemente en el mostrador del carrito, inclinándose hacia adelante como si fuera a saltar por encima de todo el montaje para darle una lección física. Sus nudillos estaban blancos por la presión. «Yo no dije nada», respondió Teo, guardando el teléfono en el bolsillo interior de su saco, con un movimiento medido. Su tono era tranquilo pero cortante, con ese filo de autoridad que había perfeccionado en miles de salas de juntas. Estaba acostumbrado a que la gente lo tratara con deferencia automática, con ese respeto nervioso que el poder y el dinero generan. «Claro que dijiste algo, te escuché perfectamente». Sus ojos lo recorrieron de arriba abajo con un desprecio tan palpable que Teo casi sintió el peso físico del juicio. Lo evaluó en 2 segundos. El traje, el reloj, los zapatos de cuero hechos a mano, el corte de cabello que costaba $300. «Y no me importa si traes puesto un traje de 50,000 pesos o si ese reloj cuesta lo que mi papá gana en un año. Aquí se respeta o te largas, ¿quedó claro?». El estudiante con audífonos se los quitó para no perderse el espectáculo. La señora mayor retrocedió ligeramente, aunque su expresión mostraba algo parecido a la aprobación. El barrigón de la camisa arrugada se hizo discretamente a un lado. Súbitamente fascinado por algo en el suelo, con la cabeza gacha en un acto de cobardía que habría sido cómico
si Teo no estuviera siendo acusado injustamente. Teo parpadeó. Nadie le hablaba así, nadie. En su mundo la gente tartamudeaba en su presencia, se ponía nerviosa, buscaba su aprobación. Los ejecutivos experimentados sudaban durante las presentaciones cuando él estaba en la sala. Los inversionistas modificaban sus propuestas basándose en sus expresiones faciales. Incluso su propia familia, con la excepción de su hermana menor, lo trataba con una mezcla de respeto y distancia calculada. «Te repito que yo no dije nada», pronunció cada palabra con precisión quirúrgica, el tipo de dicción clara que había aprendido en clases de oratoria cuando tenía 17 años. «Pero aprecio tu vehemencia defensiva. Es admirable que no te dejes intimidar». Ella lo miró como si acabara de escupir en su café, como si sus palabras fueran la cosa más insultante que había escuchado en su vida. «¿Vehemencia? ¿En serio?» Se rió, pero no había ni una gota de humor en el sonido. Era risa sarcástica, el tipo que presagia problemas. «Mira, señor ejecutivo importante con tu vocabulario de diccionario. Si vas a venir a mi carrito a hacer comentarios asquerosos sobre mi cuerpo mientras estoy trabajando honestamente, mejor quédate en tu torre de cristal tomando café de cápsula de esas máquinas pretenciosas que cuestan $5,000. «No fue él, Jime», murmuró el barrigón desde atrás, casi en un susurro, con la valentía de un ratón enfrentando a un gato. Jimena, porque así se llamaba. Teo lo supo después cuando no podía dejar de repetir ese nombre en su mente como un mantra involuntario. Giró la cabeza hacia el otro hombre con una velocidad que debió haber causado latigazo cervical. «¿Entonces fuiste tú, Marcos?» El tono de su voz había bajado varios grados en la escala térmica. Ahora era hielo puro. El tipo retrocedió 2 pasos físicos, tropezando ligeramente con sus propios pies. Es que no quise. Lárgate». Su voz era de hielo antártico, capaz de congelar el infierno. «Y no vuelvas. Nunca. Mi papá te hubiera partido la cara en 3 pedazos, pero yo soy más generosa. Te doy una oportunidad de salir de aquí con tu dignidad intacta. Úsala bien, porque no habrá segunda». El hombre prácticamente huyó, arrastrando a su acompañante con él. Desaparecieron entre la multitud de la plaza como ratas, abandonando un barco que se hunde. Jimena volvió a mirar a Teo. Había algo diferente en sus ojos ahora. No exactamente disculpa, eso hubiera sido demasiado fácil, pero sí reconocimiento. Una evaluación diferente. Como si estuviera recalibrando su primera impresión. «¿Quieres tu café o qué?», preguntó, su tono todavía defensivo pero con menos filo. Teo debería haber dicho algo cortante. Debería haber puesto en su lugar a esta mujer que lo había acusado injustamente frente a desconocidos, que había asumido lo peor de él basándose únicamente en su apariencia. Debería haber exigido una disculpa formal. Debería haber dado media vuelta, vuelto a su mundo donde la gente sabía quién era Teo Santander y lo trataba en consecuencia, con el respeto y la cautela que su posición demandaba. En cambio, sorprendiéndose a sí mismo, dijo: «Americano, solo, sin azúcar». Ella preparó el café en silencio. Sus movimientos eran eficientes, profesionales, practicados por años de repetición. Había una gracia económica en cómo manejaba la máquina, cómo dosificaba el café molido, cómo temporizaba la extracción. Teo se encontró observando sus manos. Manos trabajadoras con las uñas cortas y sin pintar, sin joyas excepto un anillo simple en el dedo índice derecho. Cuando le entregó el vaso de papel, no una taza elegante, solo un simple vaso térmico con una manga de cartón, sus dedos se rozaron brevemente. Fue un contacto momentáneo, probablemente insignificante para ella, pero algo eléctrico pasó por la piel de Teo. 50 pesos. Teo sacó su billetera de cuero, también italiana, también cara, y le dio un billete de 100. «Quédate con el cambio». Los ojos de Jimena se entrecerraron peligrosamente. «No necesito tu caridad ni tu propina condescendiente». Le devolvió 50 pesos en monedas, dejándolas caer en su palma extendida una por una, metódicamente, como si cada moneda fuera un pequeño castigo. Clink, clink, clink. El sonido del metal contra su piel era casi acusatorio. «No era caridad», dijo Teo tranquilamente. «Era costumbre. Pues cambia tus costumbres cuando vengas aquí. Si vuelves a venir,
que lo dudo. Theo se alejó sin decir nada más, el café caliente en una mano, las monedas en la otra. Mientras caminaba de regreso a su edificio, sorteando ejecutivos apurados y mensajeros en bicicleta, algo extraño sucedía en su pecho. Una mezcla de irritación y fascinación, molestia y curiosidad, ofensa y admiración. Esa mujer no tenía idea de quién era él. Su nombre no significaba nada para ella. Su poder era irrelevante. Su cuenta bancaria no la impresionaba. Y claramente, absolutamente, no le importaba. Era completamente refrescante y absolutamente intolerable. Pero sobre todo, era lo más interesante que le había pasado en años. Bebió el café en el elevador camino a su oficina del piso 32. Estaba perfecto, amargo en el punto exacto, fuerte sin ser abrumador, con un toque de algo que no podía identificar. ¿Canela? ¿Cardamomo? Algo especial que hacía que el sabor permaneciera en su lengua incluso después de tragar. Su asistente, Valeria, lo miró con sorpresa cuando entró a la sala de juntas 3 minutos antes de la hora. «Llegas temprano», observó, ajustando sus lentes. «¿Y traes café de... un carrito de la calle?» «El café es café», respondió Theo, aunque ambos sabían que eso era mentira. La reunión transcurrió como siempre. Números en pantallas gigantes, proyecciones conservadoras y optimistas, debates sobre márgenes y riesgos. Theo participó con su agudeza habitual, hizo las preguntas correctas, tomó las decisiones necesarias, pero una pequeña parte de su mente, una parte molesta y persistente, seguía pensando en ojos color miel llenos de indignación justificada. Antes de continuar con esta historia de Theo y Jimena, quiero pedirte algo desde el corazón. Si este inicio te atrapó, si sentiste esa chispa del primer encuentro, ese choque de mundos entre el CEO poderoso y la mujer que no se deja impresionar, regálame un like. Es tu forma de decirme que voy por buen camino, que estas palabras están resonando contigo. Y si quieres seguir descubriendo cómo se desarrolla este amor improbable, cómo dos personas tan diferentes encuentran el camino el uno hacia el otro, suscríbete. Tu apoyo hace posible que siga creando estas historias con toda la dedicación y el cariño que merecen. Que la vida te bendiga el doble. Durante los siguientes 3 días, Theo no pudo quitarse a Jimena de la cabeza, y eso era un problema de proporciones preocupantes. Él no pensaba en mujeres de esa manera, no obsesivamente, no distraídamente. Tenía encuentros ocasionales, cenas elegantes, relaciones convenientes con mujeres de su círculo social que entendían las reglas implícitas. Nada serio, nada complicado, nada que interfiriera con el trabajo. Mujeres que aceptaban joyas caras como despedida y no hacían escenas dramáticas cuando él desaparecía durante semanas enfocado en algún proyecto. Su vida era su empresa, Santander Holdings, 12.000 empleados en 4 países, operaciones que movían cientos de millones de dólares anuales, un imperio que había construido desde prácticamente cero después de que su padre, Rodrigo Santander, patriarca de una familia de abolengo tradicional, lo desheredara formalmente cuando Theo tenía 24 años por negarse a seguir el camino apropiado que la familia había trazado para él desde su nacimiento. «Serás abogado», había dictaminado su padre. «Trabajarás en el despacho familiar. Eventualmente te casarás con alguna de las hijas de nuestros socios. Perpetuarás el legado Santander de la manera correcta». Theo había dicho que no. Simplemente no. Quería crear algo propio, construir desde sus propias ideas, no heredar el camino de otros. La discusión había sido épica, culminando con su padre diciéndole que no vería un solo peso de la fortuna familiar. «Perfecto», había respondido Theo. «No lo necesito». Y había resultado ser verdad. Con una computadora prestada, 2 socios universitarios que confiaban en su visión y una determinación que bordeaba lo obsesivo, había construido su primera startup tecnológica en el departamento de un amigo. La vendió 3 años después por una cantidad que hizo que su padre tuviera que reconocer, aunque fuera a regañadientes, que quizá su hijo rebelde tenía talento. Ahora, a sus 35 años, Theo Santander era un hombre respetado y temido en los círculos empresariales. Su palabra movía mercados. Sus decisiones de inversión eran estudiadas por analistas. Su calendario estaba reservado con 6 meses de anticipación.
Y aquí estaba, distrayéndose en medio de una presentación importante, porque no podía dejar de pensar en una mujer que lo había acusado injustamente y luego le había devuelto su propina con desdén. Era ridículo, era irracional, y al cuarto día, a las 7 de la mañana, se encontró caminando hacia el carrito de café otra vez. No había pretextos esta vez. No había reuniones cerca que justificaran su presencia en esa plaza. Su oficina tenía 3 máquinas de café de alta gama y un barista contratado específicamente para atender las preferencias de los ejecutivos. No necesitaba café de un carrito callejero, pero ahí estaba. La mañana era fresca con ese toque de humedad que precede al calor del día. La plaza estaba más llena que la vez anterior. Gente camino al trabajo, estudiantes, vendedores ambulantes montando sus puestos. El carrito de café ya tenía una pequeña fila de clientes habituales que claramente conocían la rutina. Jimena estaba limpiando el mostrador con movimientos enérgicos cuando lo vio acercarse. Sus ojos se entornaron ligeramente, evaluándolo. Llevaba una camiseta simple, jeans y un delantal con el logo del carrito. Su cabello estaba recogido en el mismo tipo de coleta práctica, aunque hoy había mechones rebeldes escapando alrededor de su rostro. «Buenos días», dijo Theo cuando llegó su turno, su voz intencionalmente más suave que en su registro profesional habitual. «¿Otra vez tú?», respondió ella, pero había algo diferente en su tono. No hostilidad exactamente, pero sí cautela. «¿Otra vez yo?». Hizo una pausa calculada. El café estaba realmente bueno. El mejor que he probado en mucho tiempo, si soy honesto. Ella arqueó una ceja, claramente escéptica de cualquier cumplido que viniera de su boca. Obvio que estaba bueno. Mi papá lleva 30 años perfeccionando la mezcla. Importa los granos directamente de Chiapas y Veracruz. Los tuesta él mismo en cantidades pequeñas para mantener la frescura. Esto no es café comercial de supermercado. Cruzó los brazos defensivamente. Lo mismo que la vez pasada. Sí, por favor. Mientras ella preparaba la bebida, Theo observó el carrito con más atención que la primera vez. Era viejo pero impecablemente mantenido. Cada superficie limpia hasta brillar, pintado a mano con colores alegres, amarillos, naranjas, rojos, en un estilo que recordaba a los murales folclóricos mexicanos. Había un letrero pequeño pero orgulloso: Café Don Rogelio, desde 1994. 32 años en el mismo lugar, sirviendo café a generaciones de clientes. «¿Don Rogelio es tu padre?», preguntó Theo, genuinamente curioso. «Sí. ¿Por qué la pregunta? ¿Vas a investigarlo ahora? ¿Revisar su historial crediticio?» «Es simple curiosidad humana, no empresarial. Estoy tratando de conocerte. No necesitas conocerme, solo necesitas tu café». Jimena le entregó el vaso. Esta vez Theo sacó dinero exacto, 50 pesos en monedas que había preparado específicamente. «¿Siempre trabajas aquí?», preguntó mientras le pasaba el dinero. «Trabajo aquí desde los 16 años». Su tono era defensivo, como si esperara juicio. «Los fines de semana y algunas mañanas antes de clases, cuando mi papá necesita ayuda. Y antes de que preguntes con esa cara de «qué desperdicio de potencial», también estudio. Administración de empresas en la universidad pública. Último año. Promedio de 9.2. No iba a preguntar eso, y definitivamente no pensaba que fuera desperdicio de nada. Claro que sí. Todos los tipos como tú piensan lo mismo. ¿Los tipos como yo? Los que creen que el mundo les pertenece solo porque nacieron con dinero en la cuenta bancaria, o fueron lo suficientemente inteligentes para hacer más dinero. Los que miran a la gente que trabaja con sus manos como si fueran inferiores de alguna manera. Theo bebió un sorbo de café. Otra vez ese sabor perfecto, complejo. Amargo pero con notas dulces, fuerte sin ser agresivo. Había un toque de algo especial, una especia que no podía identificar. «Tienes razón sobre algo», admitió, sorprendiéndola. «Normalmente sí asumo. Hago juicios rápidos sobre la gente basados en datos superficiales. Es un defecto profesional que se convierte en defecto personal. Pero contigo no quiero asumir nada. Quiero que me cuentes». Jimena lo miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Eso es un coqueteo? Porque si lo es bastante malo. He escuchado mejores líneas de borrachos en fiestas universitarias. No es coqueteo, es honestidad, o al menos el intento de serlo».
Entonces, honestamente, vete. Tengo más clientes esperando y no tengo tiempo para juegos psicológicos de ejecutivos aburridos que buscan entretenimiento. Theo volteó. Había exactamente una persona detrás de él, un chico joven que claramente no tenía prisa y estaba disfrutando el intercambio como si fuera una telenovela matutina. Cuando Theo volvió a mirar a Jimena, ella estaba sonriendo. Apenas. Una curvatura mínima en la comisura de sus labios, pero era definitivamente una sonrisa. «Nos vemos mañana», dijo Theo tomando una apuesta. «No cuentes con eso, ejecutivo». «Theo, mi nombre es Theo». «Lo sé. Todo el mundo sabe quién es Theo Santander. Tu cara sale en revistas de negocios. Tu edificio tiene tu apellido en letras gigantes. Entonces estamos en desventaja. Tú sabes mi nombre y yo no sé el tuyo». Ella dudó, mordiéndose el labio inferior en un gesto que Theo encontró inexplicablemente encantador. «Jimena, me llamo Jimena». «Bonito nombre. No necesita tu aprobación. No la estaba pidiendo, solo es una observación». El siguiente cliente carraspeó teatralmente. Jimena le hizo un gesto a Theo de que se moviera. «Adiós, Theo Santander». «Hasta mañana, Jimena». Theo caminó de regreso a su oficina con una sonrisa pequeña que no podía borrar de su rostro. Valeria lo notó inmediatamente cuando llegó. «Te ves diferente», observó con suspicacia. «¿Pasó algo bueno?» «Solo un buen café», respondió Theo. Pero ambos sabían que era mentira, y volvió. Al día siguiente, y al siguiente después de ese. Cada mañana, a las 7 en punto, Theo Santander, CEO de una de las empresas más importantes del país, hombre con un horario que valía miles de dólares por hora, hacía fila en un carrito de café callejero solo para intercambiar palabras con una mujer que se negaba sistemáticamente a impresionarse con él. Al principio, las conversaciones eran breves, cortantes. Ella mantenía las defensas altas como murallas de castillo medieval, y él no sabía cómo bajarlas sin sonar condescendiente o manipulador. Cada pregunta que hacía era evaluada por Jimena como si buscara intenciones ocultas. Cada cumplido era recibido con escepticismo. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, algo cambió. Theo empezó a llegar más temprano, ayudando a don Rogelio a cargar los suministros del día, cuando el hombre mayor llegaba con bolsas pesadas desde el auto estacionado 2 cuadras más allá. Don Rogelio, un hombre de 60 años, con manos curtidas por el trabajo, cabello gris y una sonrisa que arrugaba todo su rostro, lo miró con sorpresa la primera vez. «No es necesario, joven. Puedo solo». «Lo sé, pero estoy aquí de todas formas. ¿Por qué no ayudar?» Don Rogelio intercambió una mirada con su hija. Jimena se encogió de hombros como diciendo «tu decisión», pero Theo notó el pequeño cambio en su expresión. No era aprobación todavía, pero el hielo se estaba derritiendo, grado por grado. Las conversaciones empezaron a expandirse más allá de lo transaccional. Theo aprendió que Jimena tenía 24 años, 3 años menor que él, que había crecido ayudando en el carrito desde que era lo suficientemente alta para alcanzar el mostrador, que su madre había muerto de cáncer cuando ella tenía 17, y desde entonces había sido solo ella y don Rogelio contra el mundo. «Mi papá trabajaba en una oficina antes», contó una mañana mientras preparaba café para 4 clientes simultáneamente, con una coordinación impresionante. Contador en una empresa mediana, odiaba cada minuto. Cuando mamá se enfermó, se dio cuenta de que la vida es muy corta para ser miserable 40 horas por semana. Vendió todo lo que teníamos, el auto, las joyas de mamá, hasta nuestro televisor, y compró este carrito. Mamá pensó que estaba loco, yo también, pero él dijo, «Voy a hacer el mejor café de la ciudad y voy a hacerlo a mi manera». «¿Y lo logró?», preguntó Theo, aunque ya conocía la respuesta. «Pruébalo y dime tú». Le pasó su americano habitual. Theo bebió. Como siempre, era excepcional. Lo logró. Definitivamente lo logró. Mamá lo perdonó eventualmente. Justo antes de... Jimena se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. Justo antes del final, ella le dijo que estaba orgullosa, que él había sido valiente. «Tu padre es un hombre sabio. Es el hombre más sabio que conozco». Jimena lo miró directamente. «Por eso no voy a dejar que nadie lo menosprecie o trate este negocio como si fuera poca cosa, solo porque no tiene oficinas elegantes
o logo registrado. El mensaje estaba claro. Theo levantó las manos en gesto de paz. No tengo ninguna intención de menospreciar nada. Este negocio es más legítimo que la mitad de las corporaciones donde he invertido. ¿Por qué?, preguntó ella abruptamente. ¿Por qué qué? ¿Por qué sigues viniendo aquí, Theo? Y no me digas que es por el café. Hay cafeterías más cercanas a tu oficina. Hay baristas que te prepararían exactamente lo que quieras sin cuestionarte. Theo podría haber mentido. Podría haber inventado alguna excusa corporativa. Pero algo en la manera en que Jimena lo miraba, directa, sin miedo, demandando verdad, lo hizo querer ser honesto. Porque cuando estoy aquí no soy el CEO. No soy el hijo rebelde que tuvo que demostrarle su valor al mundo. No soy una máquina de hacer decisiones y generar dinero. Soy simplemente yo, un tipo esperando su café. Y hace mucho tiempo que no me siento así de normal. Jimena procesó esto en silencio, limpiando el mostrador, aunque ya estaba perfectamente limpio. ¿Y qué buscas? Una experiencia auténtica, un vistazo a cómo vive la otra mitad, material para sentirte mejor contigo mismo. Las palabras eran duras, pero su tono había perdido el filo. Era una pregunta real, no un ataque. Busco... no lo sé exactamente. Theo pasó una mano por su cabello, frustrándose con su propia incapacidad para articular. Busco algo que no sabía que me faltaba hasta que te conocí. Jimena abrió la boca para responder, pero el teléfono de Theo vibró insistentemente. Valeria. Tercera llamada consecutiva. Eso significaba emergencia. Tengo que irme, dijo con genuino pesar. Crisis en la oficina. Vete a salvar tu imperio, respondió Jimena. Pero ahora había un toque de calidez en su voz que no había estado ahí antes. Mientras Theo se alejaba apresuradamente, respondiendo el teléfono con su voz ejecutiva, Jimena lo observó. Don Rogelio se acercó a su hija, limpiando las manos en un trapo. Ese muchacho viene todos los días, observó el hombre mayor. Me he dado cuenta, papá. Y tú no lo has corrido todavía. También me he dado cuenta de eso. Don Rogelio sonrió, esa sonrisa sabia que venía de décadas de observar la naturaleza humana. Puede que sea rico y importante, pero cuando te mira, mija, te mira como tu mamá me miraba a mí, como si fueras lo más valioso del mundo. Papá, no empieces con tus teorías románticas. No son teorías, es experiencia. Y mi experiencia me dice que ese joven está completamente perdido por ti. Jimena no respondió, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro mientras preparaba el siguiente pedido. Una mañana, Theo llegó y el carrito estaba cerrado. Un letrero improvisado escrito con marcador decía: regresamos en 1 hora. Emergencia familiar. Theo se quedó ahí parado, sintiéndose extrañamente perdido, cuando escuchó una voz detrás de él. ¿Esperándome? Eso es casi romántico. O acosador. Todavía no decido cuál. Jimena cargaba 2 enormes bolsas de supermercado que se veían más pesadas de lo que una persona de su tamaño debería poder manejar cómodamente. Traía jeans gastados, una sudadera gris de universidad con manchas de pintura y el cabello suelto por primera vez desde que Theo la conocía. Le llegaba hasta la mitad de la espalda, ondulado naturalmente, atrapando la luz del sol de la mañana. Se veía diferente, más joven, más accesible, hermosa de una manera que le quitó el aliento. Necesitaba mi dosis matutina, respondió Theo, encontrando su voz. Hay una cafetería Starbucks a 2 cuadras y otra al otro lado de la plaza, y probablemente 10 más en un radio de kilómetro. Opciones no te faltan. Ninguna tiene lo que este lugar tiene. ¿Y qué tiene este lugar que los otros no tengan? Según tu estimada opinión empresarial, tiene a una mujer que me dice las verdades que nadie más se atreve a decirme. Eso es sorprendentemente refrescante. Jimena lo estudió con esos ojos que parecían ver a través de todas sus capas de control y sofisticación construidas cuidadosamente. ¿Por qué sigues viniendo aquí, Theo? ¿En serio? Dame una respuesta real. Era la segunda vez que hacía esa pregunta, pero esta vez el contexto era diferente. Estaban solos en la plaza, sin la protección del mostrador entre ellos, sin otros clientes como audiencia. Era más íntimo, más vulnerable. Porque el café es excepcional, empezó Theo. Mentira, o al menos mentira parcial.
Porque me gusta hablar contigo. Más honesto, pero todavía incompleto. Porque Theo se detuvo buscando las palabras correctas. Porque en los últimos 10 años he construido un imperio. He logrado todo lo que me propuse lograr profesionalmente. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Tengo poder, influencia, respeto. Pero hasta que llegué a este carrito, hasta que te conocí, no me había dado cuenta de lo solo que estaba, de lo vacía que era mi vida, fuera de las salas de juntas. Vengo aquí porque por 30 minutos cada mañana me siento vivo de una manera que no tiene nada que ver con números o proyecciones o estrategias corporativas. El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. Jimena puso las bolsas en el suelo, probablemente porque sus brazos necesitaban el descanso. Eso es inesperadamente honesto. Estoy tratando de ser más honesto en general. Es sorprendentemente difícil cuando has pasado años perfeccionando máscaras diferentes para situaciones diferentes. ¿Y conmigo? ¿Qué máscara usas conmigo? Ninguna. Eso es el punto. Contigo no puedo usar máscaras porque las detectas inmediatamente y me llamas la atención. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Jimena se mordió el labio inferior. Ese gesto que Theo había aprendido significaba que estaba procesando algo importante. «Ayúdame a cargar esto», dijo finalmente señalando las bolsas. «Y te preparo un café gratis. Trato justo». «No necesito café gratis. Puedo pagar». No fue una oferta, fue una orden. ¿Vas a ayudar o no? Theo tomó las bolsas sin otra protesta. Eran ridículamente pesadas. Granos de café en sacos de 5 kilos, azúcar, leche en contenedores grandes, servilletas, vasos desechables, tapas. Los suministros necesarios para un día completo de operación. ¿Cargas esto sola normalmente?, preguntó mientras la seguía hacia el carrito. Normalmente mi papá está aquí, pero tuvo cita médica esta mañana. Rutinaria, nada serio. Se apresuró a agregar cuando vio la expresión preocupada de Theo. Solo su chequeo anual. ¿Y te dejó cargar todo esto sola? Soy más fuerte de lo que parezco. He estado cargando cosas pesadas desde los 16. Eso no significa que debas hacerlo sola cuando haya ayuda disponible. Jimena abrió el carrito con una llave que sacó de su bolsillo y empezó a organizar los suministros. Theo observó cómo trabajaba. Había un sistema, una metodología. Todo tenía su lugar. Eficiencia nacida de años de práctica. «¿Cuál es tu plan?», preguntó Theo de repente, colocando el último saco de café en su lugar. «¿Mi plan para qué?». «Para el negocio, para tu futuro. Estudias administración de empresas con promedio de 9.2. Claramente tenés ambiciones que van más allá de ayudar en un carrito, por más exitoso que sea». Jimena dejó de moverse. Lo miró con una mezcla de sorpresa, cautela y algo más suave que Theo no podía identificar completamente. Vulnerabilidad, quizá. Esperanza. ¿En serio quieres saber o solo estás haciendo conversación educada? En serio quiero saber. No hago preguntas solo por cortesía. Es desperdiciar tiempo de ambos. Ella suspiró, como si estuviera tomando una decisión importante. Cuando habló su voz tenía una cualidad diferente, más suave, más real. Quiero expandir. Mi papá lleva 30 años en esto y es el mejor café de la ciudad, pero nadie lo conoce más allá de este barrio y algunos clientes fieles. Es frustrante ver tanto potencial sin desarrollar. Sus ojos se iluminaron cuando hablaba, las palabras fluyendo más rápido. Quiero abrir sucursales, no grandes, pequeñas cafeterías boutique. Mantener la esencia artesanal, la calidad que mi papá ha perfeccionado pero con mejor infraestructura. Marca registrada, estrategia de marketing digital, programa de lealtad, colaboraciones con negocios locales. Se detuvo abruptamente, ruborizándose. Suena tonto, ¿verdad? Ambicioso de manera irreal para alguien que trabaja en un carrito. Suena brillante, dijo Theo con total sinceridad. Suena como un plan de negocios sólido, desarrollado por alguien que entiende tanto el producto como el mercado. Fácil para ti decirlo. Tú tienes el dinero para hacer lo que quieras. Si quisieras abrir una cadena de cafeterías mañana, solo tendrías que hacer algunas llamadas. El dinero es la parte más fácil de cualquier negocio. Theo se apoyó contra el carrito. Lo difícil es tener visión real, pasión genuina, conocimiento profundo del producto. Y vos tenés todo eso,
El dinero es solo una herramienta. Vos tenés algo mucho más valioso: autenticidad. Jimena lo miró durante un largo momento, sus defensas visiblemente bajando. Nadie nunca había tomado mis planes en serio. Mis profesores en la universidad dicen cosas bonitas sobre seguir tus sueños, pero puedo ver en sus ojos que piensan que soy ingenua. Mis amigos son amables, pero no entienden por qué no busco un trabajo corporativo estable. ¿Y mi papá? Su voz se suavizó. Mi papá me apoya completamente, pero también tiene miedo de que me decepcione, de que el mundo real aplaste mis ilusiones. ¿Y qué pensás vos? Pienso que tengo miedo. Pienso que es aterrador intentar algo grande y potencialmente fallar. Pero también pienso que si no lo intento, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Y no quiero llegar a los 60 años preguntándome qué hubiera pasado si... Esa es la mentalidad correcta. El miedo es racional. El miedo te mantiene cuidadosa, pero no puede paralizarte. ¿Así construiste tu empresa, a pesar del miedo? Construí mi empresa con el miedo. Teo sonrió con ironía. Mi padre me desheredó cuando tenía 24 años. Me cortó completamente. Nada de dinero, nada de conexiones familiares, nada de red de seguridad. Tenía que funcionar o terminaría mendigando que me aceptara de vuelta bajo sus términos. Ese miedo me despertaba a las 3 de la mañana todos los días durante los primeros 2 años. ¿Y ahora? Ahora sigo teniendo miedo, solo de cosas diferentes. Tengo miedo de volverme complaciente, de perder la chispa que me hizo tener éxito en primer lugar, de convertirme en el tipo de ejecutivo que odiaba cuando empecé. Hizo una pausa significativa. Tengo miedo de desperdiciar mi vida en trabajo y perderme las cosas que realmente importan. ¿Cómo qué? Como conexiones reales con personas reales, como esta conversación, como café excepcional en un carrito de la calle, con una mujer que no tiene miedo de llamarme idiota cuando actúo como tal. Jimena se rió, una risa real que iluminó su rostro completo. Te he llamado idiota varias veces ya, ¿verdad? Indirectamente sí, y cada vez fue completamente merecido. Ella se movió hacia la máquina de café, empezando a preparar 2 bebidas sin que Teo pidiera nada. ¿Cuál es tu relación con tu padre ahora?, preguntó mientras trabajaba. Complicada. No hablamos durante 5 años después del incidente del desheredamiento. Eventualmente, mi hermana menor jugó de mediadora. Ahora nos vemos en fechas familiares importantes. Intercambiamos palabras corteses y pretendemos que todo está bien cuando claramente no lo está. Él nunca admitirá que estaba equivocado al tratar de controlar mi vida, y yo nunca me disculparé por elegir mi propio camino. Suena solitario. Lo es, pero aprendes a vivir con eso. Construyes tu propia familia de personas elegidas. Jimena le pasó un café. No su americano habitual, algo diferente. Prueba esto. Es nuestra mezcla especial que mi papá solo hace para clientes selectos. Tiene café de Chiapas, un toque de canela de Oaxaca y una pizca de cardamomo. Mi mamá lo inventó originalmente. Teo bebió. El sabor era increíble, complejo, reconfortante. Sabía a historia familiar, a amor, a tradición. Es perfecto. Mamá decía que el café es como las relaciones. Necesita los ingredientes correctos en las proporciones correctas, calor adecuado y, sobre todo, paciencia. No puedes apurar un buen café así como no puedes apurar una buena conexión. Tu mamá era sabia. La echo de menos todos los días. Los ojos de Jimena se llenaron brevemente de lágrimas que parpadeó para dispersar. Pero trato de honrarla viviendo completamente, arriesgándome, no dejando que el miedo me controle. Ella era increíblemente valiente. Luchó contra el cáncer durante 3 años. Nunca se quejó, siempre sonreía. Si ella pudo enfrentar eso, yo puedo enfrentar el miedo de abrir un negocio. El teléfono de Teo vibró. Esta vez lo ignoró. Tus reuniones, observó Jimena, pueden esperar 30 minutos. Esto es más importante. ¿Tu café es más importante que dirigir un imperio? No el café. Esta conversación. Vos. Algo cambió en la atmósfera. El aire se sintió más denso, cargado de posibilidades no dichas. Don Rogelio llegó en ese momento exacto, caminando con su paso característico, sonriendo cuando vio a Teo todavía ahí. Ah, el joven empresario. ¿Todavía no te has cansado de nuestro humilde carrito?
Nunca, don Rogelio. De hecho, estaba aprendiendo sobre los planes de expansión de Jimena. Los ojos del hombre mayor se iluminaron. ¿Te contó sobre eso? Normalmente es muy reservada con sus sueños. Debe confiar en ti. Jimena le lanzó a su padre una mirada de no ayudes, pero el viejo sonrió inocentemente. Debería irme, dijo Teo, notando la incomodidad de Jimena. Gracias por el café especial. Y Jimena, no dejes que nadie te diga que tus sueños son demasiado grandes. Los grandes sueños necesitan gente valiente, y vos claramente sos valiente. Se alejó antes de que ella pudiera responder, pero sintió sus ojos en su espalda todo el camino hasta que desapareció entre la multitud. Esa noche, mientras revisaba reportes financieros en su departamento minimalista, todo vidrio y acero, hermoso pero frío, Teo se descubrió pensando en cómo podría ayudar a Jimena a hacer su sueño realidad sin ofenderla, sin que pareciera caridad, sin arruinar la conexión que estaban construyendo cuidadosamente. Por primera vez en años, algo le importaba más que los números en una hoja de cálculo, y eso era aterrador y emocionante en igual medida. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. Teo seguía yendo al carrito cada mañana sin falta, desarrollando una rutina que su asistente había dejado de cuestionar. Ahora las conversaciones se extendían más allá del intercambio básico de café y dinero. Llegaba más temprano para ayudar a montar. Se quedaba más tiempo cuando no tenía reuniones urgentes. A veces incluso ayudaba a preparar pedidos cuando había mucha fila, ignorando las miradas atónitas de los clientes que lo reconocían y se preguntaban qué hacía exactamente Teo Santander sirviendo café en un carrito de la calle. Su asistente Valeria estaba completamente desconcertada por el cambio en su rutina. «Rechazaste una reunión de desayuno con los inversionistas coreanos», le había dicho una mañana, su tono mezclando incredulidad con preocupación profesional. «Esa reunión se programó hace 4 meses. La reprogramé para el almuerzo. Mismo día, diferente hora. No hay problema. Tú nunca reprogramas, literalmente nunca. Una vez viniste a una reunión con fiebre de 39 grados. Estoy aprendiendo a priorizar diferente. ¿Es por esa mujer del carrito de café?» Teo había levantado la vista de su computadora. «¿Cómo sabes de ella?» «Te he visto llegar con café de ese lugar todos los días durante 2 meses. No soy detective, pero puedo sumar 2 más 2. Valeria había cerrado su tablet. «¿Es serio esto?» «No lo sé. Quizá. Sí. Probablemente. Wow». Teo Santander inseguro sobre algo. Marca esta fecha en la historia. Pero Valeria había tenido razón en estar sorprendida. Sus socios comentaban que parecía más relajado en las reuniones, menos propenso a la microgestión agresiva que había caracterizado su estilo de liderazgo. Su hermana Carolina lo había llamado después de 3 cenas de negocios rechazadas para preguntarle si estaba enfermo o teniendo una crisis existencial. «Ninguna de las dos», había respondido Teo. «Solo recalibrando prioridades». «¿Recalibrando o enamorándote?», había preguntado Carolina con esa percepción irritante que solo los hermanos poseen. Teo no había respondido, lo que había sido respuesta suficiente. Carolina había chillado de alegría al otro lado de la línea, pero admitirlo a otros era una cosa. Admitírselo a sí mismo era otra completamente diferente. Se estaba enamorando, no del conflicto inicial, no de la novedad de ser rechazado por primera vez en su vida adulta, no de alguna fantasía de rescatar a alguien de circunstancias difíciles, sino de Jimena, de la persona real, compleja, fascinante que ella era, de su risa cuando contaba historias ridículas de clientes excéntricos, como el hombre que insistía en que su café tenía exactamente 23 granos de azúcar, ni uno más ni uno menos, de cómo se mordía el labio inferior cuando estaba concentrada haciendo cuentas mentales, de su pasión cuando hablaba de sus sueños de expansión, su voz elevándose con entusiasmo, sus manos gesticulando para ilustrar ideas, de su lealtad feroz hacia su padre, cómo siempre se aseguraba de que él tomara sus medicamentos, cómo lo defendía ferozmente de cualquier comentario negativo, de cómo lo retaba constantemente a ser mejor, más humano, más real, sin miedo a su poder o posición. Y eso lo aterraba hasta los huesos. Teo no hacía relaciones complicadas, no hacía vulnerabilidad, no arriesgaba su corazón de la manera en que arriesgaba su dinero en inversiones.
El amor era territorio desconocido, un mercado que no podía predecir o controlar. Una tarde lluviosa de jueves, Theo tomó una decisión que había estado gestándose durante semanas. Llegó al carrito, que estaba sorprendentemente vacío por el clima, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Jimena lo vio llegar corriendo bajo la lluvia y le pasó una servilleta para que se secara. ¿No trajiste paraguas, ejecutivo millonario? Pensé que los ricos siempre estaban preparados para todo. No revisé el pronóstico. Estaba distraído. ¿Distraído con qué? ¿Fusiones corporativas? ¿Dominio mundial? Con esto. Puso la carpeta en el mostrador. Quiero que lo veas. Jimena miró la carpeta con suspicacia. ¿Qué es? Un plan de negocios. Preliminar pero completo. Para Café Don Rogelio. La expresión de Jimena cambió instantáneamente. La calidez se evaporó, reemplazada por algo frío y duro. ¿Qué? Me tomé la libertad de hacer algunos números. Theo abrió la carpeta, nervioso de una manera que nunca se sentía en presentaciones corporativas. Mira, proyecciones de mercado para el sector de café artesanal en la ciudad. Análisis de competencia detallado. Identificación de zonas estratégicas para expansión basadas en datos demográficos y tráfico peatonal. Con una inversión inicial moderada, y tengo contactos que estarían interesados en invertir, no yo directamente si eso te hace sentir mejor, podrías abrir 3 puntos en zonas cuidadosamente seleccionadas en los próximos 18 meses. El retorno de inversión sería... Para. La voz de Jimena era hielo ártico, demasiado fría, peligrosamente fría. Theo levantó la vista de los papeles llenos de gráficos y proyecciones que había pasado semanas preparando. Ella lo miraba con algo que parecía traición, dolor, decepción aplastante. ¿Qué pasa? Pensé que... ¿En serio crees que necesito que vengas a rescatarme con tu dinero y tus planes perfectos? Su voz se quebró ligeramente. ¿Que necesito al gran Theo Santander para arreglar mi vida? No, yo no estaba tratando de... ¿Pensaste que con esto ibas a impresionarme? ¿Que iba a caer rendida y agradecida y probablemente enamorada del príncipe azul corporativo que resolvió todos mis problemas? Jimena, no es así para nada. Solo quería ayudar. No pedí tu ayuda. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar caer. Nunca pedí nada. He estado compartiendo mis sueños contigo porque creí que realmente te importaban como parte de conocerme, no como proyecto para arreglar. Y ahora venís con esto como si yo fuera un caso de estudio corporativo que tenés que optimizar. Eso no es lo que pienso en absoluto. Entonces, ¿qué pensás, Theo? Porque desde mi perspectiva, parece que el CEO poderoso encontró un juguete nuevo para entretenerse. Una chica pobre con sueños grandes que podés salvar para sentirte bien contigo mismo. Como esos ejecutivos que hacen voluntariado corporativo una vez al año para sus fotos de relaciones públicas. Cada palabra era un puñal directo al corazón. Theo sintió algo romperse físicamente en su pecho. Te equivocas completamente. Por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo decidiste que mi vida necesitaba tu intervención? ¿Cómo tus recursos y conexiones son obviamente la solución a todos mis problemas? Jimena cerró los ojos, respirando profundo, como si tratara de mantener control. ¿Sabes qué? Olvídalo. Solo vete. No hasta que me escuches. No quiero escucharte. Quiero que te vayas y no vuelvas. Jimena... ¡Que te vayas! Don Rogelio, que había estado trabajando en silencio en la parte trasera del carrito, apareció en ese momento. Evaluó la situación rápidamente. Su hija al borde de las lágrimas, el joven empresario sosteniendo una carpeta como si fuera evidencia de algún crimen. «Creo que es mejor que te vayas, muchacho», dijo don Rogelio suavemente, pero con firmeza. Theo miró a Jimena una última vez. Ella había dado la vuelta, dándole la espalda, sus hombros tensos. «Lo siento», dijo Theo en voz baja. «Genuinamente lo siento. Metí todo mal». No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia golpeando el toldo del carrito. Theo se alejó, la carpeta todavía en sus manos, sintiéndose más perdido de lo que se había sentido en años. Caminó bajo la lluvia, sin realmente ver hacia dónde iba, empapándose completamente, sin importarle. Su traje de $3,000 se arruinó. Su teléfono vibró incesantemente con llamadas perdidas y mensajes urgentes. Nada de eso importaba.
Había lastimado a la única persona que había logrado atravesar sus defensas en más de una década. Había tomado algo hermoso y frágil, la confianza que Jimena lentamente había depositado en él, y lo había destruido con buenas intenciones mal ejecutadas. Por primera vez en su vida adulta, Teo Santander no sabía cómo arreglar algo. No había estrategia corporativa para esto. No había análisis de costo-beneficio que pudiera aplicar. No había manera de comprar o negociar una solución. Solo podía esperar. Y rogar que Jimena eventualmente le diera otra oportunidad de explicarse, si alguna vez volvía a hablarle. 3 días pasaron sin que Teo fuera al carrito. No porque no quisiera, cada célula de su cuerpo le gritaba que fuera, que se disculpara, que lo arreglara, pero algo le decía que necesitaba darle espacio, tiempo para procesar sin su presencia, complicando las cosas. Fueron los 3 días más largos que recordaba. El trabajo que normalmente lo absorbía completamente, ahora se sentía mecánico, sin sentido. Firmó contratos sin leerlos completamente. Aprobó presupuestos sin su escrutinio habitual. En una reunión importante con inversionistas alemanes, su mente divagó tanto que Valeria tuvo que darle un codazo discreto para que respondiera una pregunta directa. Su hermana Carolina apareció en su oficina el tercer día sin anunciarse, lo que significaba que había sobornado a seguridad. «Te ves terrible», anunció dejándose caer en la silla frente a su escritorio. «¿Cuándo dormiste por última vez?» «No lo sé». «¿Martes?» «Hoy es viernes, Teo». «Entonces martes». Carolina estudió a su hermano con esa mirada penetrante que heredaron ambos de su madre. «Es por ella, ¿verdad? La mujer del carrito de café». «No quiero hablar de eso». «Perfecto, porque no estoy preguntando. Estoy diciendo. La cagaste, claramente. Probablemente trataste de arreglar sus problemas con dinero o conexiones, porque eso es lo que sabes hacer. Y ella, siendo claramente una mujer con dignidad y orgullo, te mandó directamente al infierno». «¿Estoy cerca?» Teo no respondió, lo que era confirmación suficiente. «Pensé que podía ayudar», dijo finalmente. «Hice un plan de negocios completo. Encontré inversionistas potenciales. Identifiqué ubicaciones estratégicas. Todo lo que ella necesitaría para hacer realidad sus sueños». «¿Y ella te lo pidió?» «No, pero... ¿te dijo en algún momento, Teo, necesito tu ayuda para resolver mi vida?» «No explícitamente, pero compartió sus sueños conmigo, y yo solo querías sentirte útil. Querías aplicar tus habilidades a un problema que podías resolver. Querías ser el héroe». Carolina se inclinó hacia adelante. «Hermano, no puedes arreglar personas. No puedes optimizar relaciones como optimizas negocios. Ella no es un proyecto corporativo». «Lo sé, ahora lo sé, demasiado tarde». «Le dijiste eso. Le explicaste que tus intenciones eran buenas aunque completamente mal ejecutadas». «Trató de. No me dejó. Me dijo que me fuera y no volviera». Carolina suspiró. «Ten más tiempo. Y cuando vuelvas, porque definitivamente vas a volver, te conozco, no vayas con planes o soluciones. Anda con honestidad pura. Contale exactamente por qué lo hiciste. No justificaciones. Solo verdad cruda. ¿Y si no quiere escucharme? Entonces seguirás intentando. Porque si realmente te importa como creo que te importa, no te vas a rendir a la primera». El cuarto día, Teo recibió un mensaje de texto a las 5 de la tarde. Número desconocido. «Café Don Rogelio, 7 p.m. Quiero hablar». Su corazón se aceleró tan violentamente que pensó que podría estar teniendo un infarto. Llegó a las 6:50, incapaz de esperar, nervioso de una manera que no había experimentado desde nunca, ni siquiera antes de su primera presentación con inversionistas, cuando tenía 25 años, y apostaba todo en una idea que la mitad del mundo le decía que estaba loca. El carrito estaba cerrado, persianas bajadas, pero había luz filtrándose por las rendijas. Jimena salió cuando lo vio acercarse. Traía jeans, una blusa simple, el cabello recogido. Su expresión era cuidadosamente neutra. «Gracias por venir», dijo, su voz formal, distante. «No tenías que agradecerlo. Vendría siempre que me llamaras». Ella jugó con las llaves del carrito, sin mirarlo directamente. «Leí tu plan». Hizo una pausa significativa. Varias veces en realidad, con detalle. El corazón de Teo se hundió preparándose para rechazo definitivo. «Jimena,
Antes de que digas nada, necesito disculparme. Metí todo mal. Completamente mal. No tenía derecho a hacer ese plan sin consultarte. No tenía derecho a asumir que sabía lo que necesitabas. Fue arrogante y condescendiente y todo lo que odio en otros ejecutivos. Te traté como proyecto cuando sos una persona increíblemente capaz que no necesita ser rescatada. Las palabras salieron atropellándose. La verdad es que pasé semanas en ese plan porque no sabía cómo más expresar cuánto me importás, porque los números y las estrategias son mi idioma, y quería darte algo valioso, algo que mostrara cuánto creo en vos. Pero entiendo ahora que lo que necesitabas no era un plan, era que confiara en vos para crear tu propio camino, y lo siento profundamente por no entenderlo antes. Jimena finalmente lo miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. El plan es brillante, dijo suavemente, detallado, realista, considerado. Identificaste oportunidades que yo no había visto. Hiciste conexiones estratégicas que son realmente inteligentes. Pero es completamente imposible para mí. Al menos ahora. El corazón de Theo se comprimió. ¿Por qué? Porque no tengo el capital inicial, ni cerca. Mis ahorros son una fracción de lo que se necesitaría incluso para el plan más conservador que presentaste. Ella respiró profundo. Y no voy a aceptar tu dinero, Theo. No porque no confíe en vos, sino porque si acepto tu dinero cambia todo entre nosotros. La dinámica de poder se vuelve diferente. Siempre habría esa deuda, literal o figurativa, y no quiero que lo que hay entre nosotros esté construido sobre eso. Entiendo, dijo Theo, aunque sentía como si alguien estuviera exprimiendo su corazón. Pero me hiciste pensar. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Me obligaste a ver las posibilidades de manera diferente, y creo que hay otra forma. ¿Cuál? Pequeños pasos. Empezar con un solo local pequeño, no 3, en un lugar más modesto que los que identificaste, donde la renta sea manejable. Ahorrar cada peso durante los próximos 6 meses mientras termino la universidad. Después solicitar un préstamo bancario pequeño, tengo buen crédito porque siempre he sido responsable con el dinero, y usar mis ahorros como enganche. Reinvertir todas las ganancias los primeros 2 años. Crecer orgánicamente, lentamente. Sus ojos brillaban ahora con ese fuego que Theo amaba. Tomará más tiempo, quizás 5 años en lugar de 18 meses, pero será mío completamente, nuestro, de mi papá y mío, sin deudas emocionales o financieras con nadie más. Theo sintió orgullo expandirse en su pecho. Es un plan perfecto, sólido, realista y totalmente tuyo. ¿Lo pensás de verdad o solo estás siendo amable para que te perdone? Lo pienso de verdad. Es mejor que mi plan porque está basado en tus recursos reales, tus capacidades, tu timeline. Mi plan era basado en lo que yo podría hacer con recursos ilimitados. El tuyo es basado en quién sos realmente. Eso lo hace más auténtico. Jimena sonrió genuinamente por primera vez desde el desastre. Gracias por entender y por el plan también. Aunque no pueda usarlo exactamente como está, me dio perspectiva. Me mostró que mis sueños no son imposibles, solo necesitan enfoque diferente. Entonces, ¿estamos bien? No todavía, pero estamos en camino a estarlo. Ella se acercó un paso. Theo, necesito que entiendas algo. No soy un proyecto de caridad. No soy una historia inspiradora para que cuentes en conferencias de negocios. No soy algo que necesites arreglar. Lo sé, completamente. Soy una persona completa por mí misma, con mi propio camino, mi propia fuerza, mis propias capacidades. Lo sé, y eso es exactamente por qué me importas tanto. Entonces, ¿qué querés de mí, Theo? En serio, ¿qué buscas con todo esto? Theo podría haber dado una respuesta segura, algo medido y controlado. Pero Carolina tenía razón. Jimena merecía honestidad cruda. Quiero conocerte, realmente conocerte. Cada parte. Tus sueños, tus miedos, tus rarezas, tus contradicciones. Quiero estar ahí cuando logres tus metas. No porque yo te ayudé, sino porque sos increíblemente capaz. Quiero ser la persona que llamás cuando tenés un día terrible. Quiero ser tu compañero, no tu salvador. Su voz se volvió más suave. Y si soy completamente honesto,
estoy completamente, irremediablemente enamorado de vos, de la persona real que sos, no de alguna versión ideal que imaginé. El silencio que siguió fue largo pero no incómodo. Jimena lo miraba con una intensidad que lo hacía sentir completamente expuesto. «Yo también me siento diferente cuando estás cerca», admitió finalmente en voz baja. «Y eso me asusta muchísimo. A mí también me asusta. Porque si esto funciona, si nos permitimos realmente intentar esto, hay mucho que perder. Pero también hay mucho que ganar». Ella dio otro paso, cerrando la distancia entre ellos casi completamente. «¿Y si fracaso? ¿Y si mi negocio no despega? ¿Y si resulta que mis sueños eran demasiado grandes después de todo? Entonces fracasarás, y te levantarás, y lo intentarás de nuevo de manera diferente, porque eso es lo que haces. Es parte fundamental de quién sos». Teo levantó su mano despacio, dándole tiempo para alejarse si quería. Cuando ella no lo hizo, rozó su mejilla suavemente. «Y yo voy a estar ahí, animándote desde la línea lateral, aunque me mandes al diablo la mitad del tiempo». Jimena se rió a través de las lágrimas que finalmente permitió caer. «Definitivamente te voy a mandar al diablo. Regularmente. Lo espero con ansias. Significa que me mantendrás honesto. ¿Y si eventualmente te cansas de mí? De mi terquedad, mi orgullo, mi negativa a dejar que me ayudes incluso cuando probablemente debería? Imposible. Esas son las partes de vos que más admiro». Ella lo besó. Fue un beso suave, tentativo, como una pregunta. «¿Es esto real? ¿Estás seguro? ¿Puedo confiar en esto?» Teo respondió con ternura, envolviéndola en sus brazos como si fuera lo más precioso que hubiera sostenido jamás, con cuidado de no aplastarla, pero con firmeza suficiente para que sintiera lo segura que estaba. El beso se profundizó, transformándose de pregunta a respuesta. «Sí, esto es real. Estoy seguro. ¿Podés confiar en esto?» Cuando se separaron, ambos estaban respirando irregularmente. Jimena tenía las mejillas sonrojadas, los labios hinchados, los ojos brillantes. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz ligeramente temblorosa. «Ahora seguimos conociéndonos. Tomamos café, hablamos. Tal vez salimos a cenar a un lugar que no sea este carrito, aunque este carrito es perfectamente legítimo como lugar de cita». «¿Me estás pidiendo una cita formal? Teo Santander haciendo cosas de manera tradicional». «Te estoy pidiendo muchas citas, todas las que me permitas, tantas como sean necesarias para convencerte de que esto es real y que no voy a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles». Jimena fingió pensarlo seriamente. «Está bien, acepto, pero pagamos a medias». «¿A medias?» «Soy feminista, Santander, y no voy a empezar esta relación estableciendo dinámicas de poder donde vos pagás por todo como si yo fuera tu responsabilidad. ¿Somos iguales o no es nada?» Teo rió. Una risa genuina que nació desde lo más profundo de su pecho, liberando tensión de días. «Lo que vos digas. Iguales, socios, compañeros. Bien, ahora ayúdame a cerrar esto apropiadamente porque mi papá se va a enojar si dejo las cosas desordenadas». Trabajaron juntos en silencio cómodo, limpiando, organizando, cerrando el carrito para la noche. Había algo íntimo en el silencio compartido, en el trabajo conjunto sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Cuando terminaron, Jimena tomó su mano. «Primera cita oficial mañana. Te paso mi dirección. Y Teo, nada extravagante. No restaurantes de 5 estrellas donde necesito un vestido que no tengo. Solo algo simple, algo real. ¿Pizza? Pizza es perfecta». Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones, crecimiento mutuo y descubrimiento constante. Teo aprendió a soltar el control de maneras que nunca había imaginado posibles, a escuchar sin inmediatamente ofrecer soluciones, a estar presente en el momento sin constantemente pensar en la siguiente tarea, a valorar las pequeñas cosas. Una conversación sobre nada en particular mientras caminaban sin rumbo específico, una cena casera en el departamento diminuto pero acogedor que Jimena compartía con su padre, ver películas malas solo porque ella las encontraba divertidas. Don Rogelio, un hombre de 62 años con manos curtidas por décadas de trabajo manual y una sonrisa que arrugaba todo su rostro de manera hermosa,
lo había recibido con escepticismo comprensible al principio. El primer día que Teo fue invitado a cenar, el hombre mayor lo interrogó durante 30 minutos completos sobre sus intenciones, sus valores, su visión de vida. Pero cuando vio cómo Teo trataba a su hija, con respeto genuino, admiración sin condescendencia y cero expectativas de que ella cambiara quién era para acomodarse a su mundo, don Rogelio empezó a ablandarse. La cena se convirtió en ritual semanal. Martes por la noche, departamento de Jimena y don Rogelio, comida casera hecha con ingredientes simples pero amor infinito. Teo aprendió a apreciar platos que nunca había probado. Historias familiares contadas con risa y nostalgia, la calidez de ser incluido en tradiciones que no tenían nada que ver con estatus o dinero. Una noche, después de cenar, mientras Jimena lavaba los platos canturreando suavemente algo desafinado, don Rogelio le hizo una seña a Teo para que saliera al pequeño balcón. Era apenas suficiente espacio para 2 personas, con vista a más edificios, pero el viejo mantenía plantas en macetas cuidadosamente. Don Rogelio encendió un cigarrillo a pesar de las órdenes médicas en contrario, sabiendo que tendría que escuchar regaño de Jimena después, pero claramente necesitando el ritual. «Usted es bueno para mi hija», dijo sin preámbulos, exhalando humo hacia el cielo nocturno. «Más que bueno. La hace feliz de manera real. Ella es infinitamente mejor para mí de lo que yo podría ser para ella. No se venda corto, muchacho. La veo sonreír más que en los últimos 5 años. La escucho hablar sobre el futuro con esperanza en lugar de solo determinación. Hay diferencia entre querer algo y soñar con algo. Ahora ella está soñando otra vez. Eso es todo ella, su fuerza, su visión. Pero usted le dio permiso para soñar más grande. Le mostró que sus ideas no son locas». Don Rogelio lo miró con esos ojos que habían visto mucha vida. «También sé quién es usted, señor Santander. No solo el empresario. Sé de su familia, de su padre especialmente. Rodrigo Santander no es conocido por su calidez». Teo se tensó ligeramente. «Mi padre y yo tenemos historia complicada. La mayoría de padres e hijos la tienen, pero usted eligió su propio camino a pesar del costo. Eso requiere agallas». El viejo golpeó su pecho. «Y corazón. Puede ver que usted tiene ambos. Estoy enamorado de su hija, don Rogelio». Las palabras salieron antes de que Teo pudiera pensarlas. «Completamente, irrevocablemente. Y algún día, cuando sea el momento correcto, me gustaría pedirle que se case conmigo». Don Rogelio tosió violentamente, casi atragantándose con el humo. «¿Ya está pensando en matrimonio? Solo llevan, ¿qué? 4 meses?» 4 meses, 17 días. Y sé que suena precipitado, pero a mi edad, después de años de relaciones vacías, sin profundidad real, sé reconocer algo verdadero cuando finalmente lo encuentro. ¿Ella lo sabe? ¿Sabe lo que siente? Se lo he dicho de varias maneras, pero quiero esperar el momento correcto para pedirlo formalmente. Don Rogelio apagó el cigarrillo cuidadosamente, asegurándose de que no quedaran brasas que pudieran causar incendio. «Si va a pedírselo eventualmente», dijo con ese tono paternal que Teo nunca había recibido de su propio padre, «hágalo de corazón, sin lujos innecesarios que solo la van a hacer sentir incómoda. A mi Jimena no le impresionan los diamantes del tamaño de pelotas de golf. Le impresiona la sinceridad, la autenticidad, gestos que muestren que realmente la conoce. Lo sé. ¿De verdad lo sabe o solo dice que sabe? De verdad, completamente». El hombre sonrió poniendo una mano pesada en el hombro de Teo. «Entonces tiene mi bendición, pero si la lastima, si juega con sus sentimientos, si alguna vez la hace sentir menos de lo que es, tendré que partirle la cara. Soy viejo, pero todavía tengo fuerza de cargar sacos de café de 20 kilos cada día. No la voy a lastimar, no intencionalmente al menos, y si lo hago sin querer, haré todo lo posible para arreglarlo. Eso es todo lo que puedo pedir. Nadie es perfecto. Pero la intención importa». Jimena apareció en la puerta del balcón en ese momento, secándose las manos. «¿De qué conspiran ustedes dos?» «Cosas de hombres», dijo don Rogelio misteriosamente. «Odio cuando dicen eso». Pero estaba sonriendo. «Papá, ¿fumaste?» «Solo medio. Te dije que el médico dijo...» Lo sé. Última vez esta semana, lo prometo». Jimena puso los ojos en blanco,
pero besó la mejilla de su padre con ternura. El resto de la noche transcurrió en conversación fácil, risa compartida, la comodidad de simplemente estar juntos sin agendas ocultas. Cuando Teo finalmente se fue cerca de medianoche, Jimena lo acompañó hasta su auto, mucho más modesto que el deportivo que normalmente manejaba, porque había aprendido que aparecer en su Mercedes, en ese barrio, solo causaba incomodidad. «Mi papá te aprecia», dijo ella mientras caminaban despacio. «No lo muestra mucho, pero puedo ver que confía en vos. Él es un hombre admirable. Me recuerda lo que mi padre podría haber sido si eligiera diferente. ¿Todavía no arreglan las cosas? No, probablemente nunca lo haremos completamente. Algunas heridas son demasiado profundas, pero estoy aprendiendo que la familia que elegís es tan válida como la que te toca por sangre. Quizá más». Jimena se detuvo bajo un farol de calle, su rostro iluminado suavemente. «Teo, tengo que decirte algo y es aterrador así, que solo voy a decirlo rápido antes de perder el valor». El corazón de Teo se aceleró. «Decime. Te amo. Estoy enamorada de vos. Completamente, profundamente, de una manera que nunca había sentido antes y que francamente es aterradora porque te podría lastimar tanto. Pero no puedo seguir guardándomelo. Te amo». Teo sintió como si alguien hubiera reemplazado su sangre con luz pura. Toda la tensión que ni siquiera había sabido que estaba cargando se evaporó instantáneamente. «Yo también te amo», desesperadamente, desde hace semanas, pero tenía miedo de decirlo y asustarte. «¿En serio? En serio. Estoy completa, irremediablemente, ridículamente enamorado de vos, Jimena». Ella lo besó bajo el farol de calle, sin importarle quién pudiera estar viendo, sus manos enredadas en su cabello, su cuerpo presionado contra el de él. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo tan ampliamente que les dolía la cara. «Probablemente debería irme antes de que tu papá salga a investigar», dijo Teo. «Probablemente, pero no quiero que te vayas». «Yo tampoco, pero soy caballero y respetuoso de los horarios apropiados de visita». «Qué antiguo. Culpa a tu papá». Me intimidó apropiadamente. Jimena rió, ese sonido que Teo había llegado a adorar por encima de cualquier sinfonía. «Te veo mañana». «¿Y Teo? Gracias». «¿Por qué?» «Por ser paciente conmigo, por respetar mi ritmo, por no tratar de apresurar cosas o cambiarme para que encaje mejor en tu mundo, por amarme como soy. No hay otra manera que querría amarte». Pasaron 8 meses desde ese primer encuentro tormentoso en el carrito de café. 8 meses de crecimiento constante, tanto individual como juntos. Jimena había terminado la universidad con honores, su tesis sobre modelos de negocios sostenibles para pequeñas empresas familiares, ganando reconocimiento especial de su facultad. Había ahorrado metódicamente, rechazando ofertas tentadoras de trabajo corporativo porque sabía que la distraerían de su meta real. Y finalmente, había abierto su primera cafetería pequeña en un barrio emergente. No era grande, apenas 6 mesas, un mostrador, decoración simple pero cálida, pero era hermosa en su autenticidad. Las paredes pintadas con murales coloridos que Jimena había diseñado personalmente, el aroma constante a café recién hecho llenando cada centímetro, la calidez del servicio que ella y don Rogelio proveían personalmente. «Café Don Rogelio, sucursal Centro», decía el letrero orgulloso sobre la puerta. Teo había ayudado de maneras indirectas que respetaban la independencia de Jimena. Conectó con un abogado amigo que revisó sus contratos de renta pro bono. Presentó a un contador confiable que les ayudó a estructurar las finanzas apropiadamente. Compartió contacto de un diseñador que hizo el logo gratis como favor personal a Teo, pero el dinero, el sudor, el esfuerzo, las noches sin dormir perfeccionando recetas y planes, todo eso había sido completamente de Jimena y don Rogelio. Y estaba funcionando increíblemente bien. En 3 meses ya habían recuperado completamente la inversión inicial. Los clientes eran fieles, llegaban temprano para asegurar mesa. Las reseñas online eran consistentemente excelentes. La comunidad local había adoptado el lugar como suyo. Jimena estaba radiante, exhausta la mayoría de días, trabajando 18 horas regularmente, pero radiante con la satisfacción de construir algo propio. Y Teo estaba completamente enamorado.
Más cada día si eso era posible. Una tarde de viernes, después de una semana particularmente intensa, donde Jimena casi no había dormido organizando el lanzamiento de su programa de lealtad, Teo le envió un mensaje. ¿Cenás conmigo esta noche? Estoy exhausta. Probablemente no sería buena compañía. Perfecto. Necesitas descansar y yo necesito verte. Win-win. ¿Dónde? Es sorpresa. Sabes que odio las sorpresas. Mentís hermosamente. Amás las sorpresas cuando son buenas. Está bien, pero si es un lugar pretencioso donde necesito ropa elegante, que no tengo energía para ponerme, hay consecuencias. Confía en mí. Te va a gustar. Teo pasó a recogerla a las 7. Jimena salió del departamento con jeans, una blusa simple pero bonita, cabello suelto, maquillaje mínimo. Se veía cansada, pero hermosa. ¿A dónde vamos realmente?, preguntó mientras subían al auto. Paciencia, faltan 10 minutos. Eso no es respuesta. Es la única respuesta que vas a obtener por ahora. Manejaron en silencio confortable, Jimena apoyando su cabeza contra la ventana, cerrando los ojos brevemente. Teo la observó de reojo, memorizando el perfil de su rostro, la manera en que sus pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas. Cuando se detuvieron, Jimena abrió los ojos y miró alrededor confundida. «Esto es la plaza, donde está el carrito de mi papá». «Exactamente». «¿Por qué estamos aquí?» Teo salió del auto y le abrió la puerta, ofreciéndole su mano. «Vení conmigo». La llevó caminando hacia el carrito, que estaba cerrado y oscuro como siempre estaba después de las 6 de la tarde. Pero cuando se acercaron, Jimena notó algo completamente diferente. Había lucecitas colgadas alrededor del carrito, creando un halo suave de luz dorada. Una pequeña mesa redonda estaba puesta frente al carrito con mantel blanco, 2 sillas, velas protegidas del viento en pequeños fanales de vidrio, flores silvestres en un jarrón simple, 2 lugares preparados con servilletas de tela dobladas cuidadosamente. Jimena se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose instantáneamente de lágrimas. «Teo, ¿qué es esto? Nuestro primer encuentro fue aquí en esta plaza. Pensé que sería apropiado volver al principio para algo importante. Esto es... no hay palabras. Es perfecto». Se sentaron. Teo había preparado café, el mismo exacto que ella le había servido aquella primera vez. Había practicado con don Rogelio secretamente durante semanas para lograr la mezcla correcta, junto con pequeños bocadillos de una panadería que Jimena mencionó meses atrás que le encantaba. Nada elaborado, nada pretencioso, solo esencial, significativo, personal. Hablaron durante más de 2 horas, sobre todo y sobre nada, sobre el pasado tumultuoso, el presente gratificante, el futuro lleno de posibilidades, sobre sueños cumplidos y sueños aún pendientes, sobre miedos enfrentados y miedos que permanecían, sobre esperanzas y inseguridades y todo lo intermedio. Y cuando Jimena terminó su última taza de café, sintió algo sólido en el fondo, algo que definitivamente no era café. Frunció el ceño, confundida, y volcó con cuidado el contenido restante en su mano. Un anillo cayó en su palma, simple, elegante. Un diamante pequeño, nada ostentoso, nada que ella pudiera rechazar por excesivo, en un aro de oro blanco delicado. Levantó la vista con los ojos enormes, el corazón golpeando contra sus costillas. Teo estaba arrodillado frente a ella, sus ojos brillando con emoción que no intentaba esconder. «Jimena, cuando te conocí, me acusaste de algo que no hice. Me pusiste en mi lugar sin miedo ni preocupación por mi posición o mi poder. Y en ese momento exacto, algo en mi mundo perfectamente controlado se desmoronó completamente». Su voz temblaba ligeramente. «Vos me mostraste que podía ser más que mi trabajo, más que mi dinero, más que mi apellido o mi reputación. Me enseñaste que ser vulnerable no es debilidad, es valentía. Que pedir ayuda no es fracaso, es inteligencia. Que el amor verdadero no se trata de control, sino de confianza mutua». Tomó el anillo de su mano temblorosa. «No puedo prometerte perfección, porque ambos sabemos que soy desastroso en muchas maneras. No puedo prometerte que siempre voy a entenderte porque a veces soy denso e insensible.
pero puedo prometerte que voy a intentar mejorar cada día, que voy a elegirte conscientemente cada mañana, que voy a amarte con todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que podría ser, que voy a ser tu compañero, tu mejor amigo, tu apoyo más firme, tu crítico más honesto cuando necesites uno. Su voz se quebró completamente. Que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser digno del regalo que sos vos. Jimena, ¿te querés casar conmigo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Jimena, sin vergüenza ni intento de detenerlas. «Sos un idiota», dijo entre sollozos y risas simultáneas. «¿Eso es un sí?» «¿Cómo no va a ser un sí, idiota? Obvio que es un sí. 1000 veces sí. 1.000.000 de veces sí». Teo deslizó el anillo en su dedo con manos que temblaban visiblemente. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido diseñado específicamente para ese dedo, ese momento, esta vida. Se besaron bajo las lucecitas del carrito de café, donde todo había comenzado con un malentendido, un beso que sabía a café, a amor elegido, a segundas oportunidades, a futuro compartido construido sobre respeto mutuo y admiración genuina. Un beso que prometía desafíos por venir, pero también compromiso de enfrentarlos juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos riendo y llorando simultáneamente, Jimena lo miró con una sonrisa traviesa a través de las lágrimas. Por cierto, el café estaba frío. Teo rió, ese sonido puro que solo ella podía extraer de él. Lo siento profundamente. Claramente no soy tan bueno como tu papá aún. Nadie es tan bueno como mi papá. Ella lo abrazó fuerte, su rostro presionado contra su pecho, escuchando su corazón latir. Pero vos estás cerca, muy cerca. ¿Solo cerca? Te voy a entrenar, perfeccionar tu técnica de café, mejorar tus habilidades de barista. Se alejó ligeramente para mirarlo. Tenemos toda la vida para eso. Toda la vida, repitió Teo, como promesa y oración simultáneamente. Y en ese momento, bajo el cielo nocturno de la ciudad, en el lugar más ordinario y extraordinario a la vez, dos personas que nunca debieron encontrarse según cualquier lógica convencional, sellaron su futuro juntos. No con pompa excesiva, no con perfección imposible, sino con amor verdadero, profundo, real, del tipo que se construye una conversación honesta a la vez, una taza de café compartida a la vez, una elección consciente a la vez, del tipo que transforma no solo las vidas individuales, sino las almas, del tipo que vale cada riesgo, cada vulnerabilidad, cada momento de incertidumbre, del tipo que dura. Y así llegamos al final de esta historia de Teo y Jimena. Gracias profundamente por acompañarme hasta aquí, por permitirme entrar en tu tiempo y en tu corazón durante estas miles de palabras. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo sonreír o llorar, o creer en el amor que transforma genuinamente, te invito a suscribirte. Hay muchas más historias esperando por ti. Historias de amores improbables que desafían las expectativas, de personas que se encuentran cuando menos lo esperan, de finales que son solo nuevos comienzos llenos de promesa, de conexiones que nos recuerdan que el amor real no se trata de rescatar o ser rescatado, sino de elegirse mutuamente cada día, con intención y honestidad. Nos vemos en la próxima historia. Que la vida te bendiga el doble.